Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a este webinar gratuito donde vamos a platicar un poquito acerca de la metodología de IMAG. Yo me llamo César Carrión, director de Solma, y les agradezco mucho a todos la gentileza de su atención. Primero, como siempre les digo, vamos a definir el alcance. Esta es una plática acerca de un tema en particular, como lo es la metodología de IMAIC. Entonces, les voy a pedir, por favor, primero que nada, que me ayuden con el mute en su micrófono. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Te decía, hay una de las preguntas que me hacían de que, oye, ¿cuándo aplica la metodología de IMAIC? Una de las formas más fáciles para poder entender esta metodología es que nos podemos ir primero a qué es y para qué sirve. La metodología de IMAIC forma parte de la cajita de herramientas de Six Sigma. Y la cajita de herramientas de Six Sigma es para ayudar en problemas de eficacia. ¿Qué es un problema de eficacia? Bueno, un problema de eficacia puede ser el grado de cumplimiento de un objetivo. Entonces, cuando hablamos de un problema de eficacia, hablamos del grado de cumplimiento de un objetivo en particular. ¿Cuáles son ejemplos de un problema de eficacia? Imagínate que estamos viendo aquí el espesor de la pintura. Cumplir con el espesor que debe tener la pintura en esta tapa carcasa de este espejo es un problema de eficacia. La concentricidad de esos barrenados. Cumplir con la concentricidad que tienen estos barrenados es un problema de eficacia. Es muy importante que identifiquemos primero qué es eficacia y qué es eficiencia. Eficacia es el grado de cumplimiento de un objetivo y eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y el objetivo alcanzado. Entonces, todo lo que tenga que ver con eficacia se utiliza la metodología de Six Sigma. Todo lo que tenga que ver con eficiencia se utiliza la metodología de temas de Lean Manufacturing. ¿Ok? Es importante hacer esta aclaración porque a veces nos podemos llegar a confundir y decimos, no, ya sabes qué, pues ahorita tengo un problema de balanceo de líneas, voy a hacer un proyecto de DMAIC. O voy a tener un evento Kaizen porque estamos batallando para cumplir con la especificación del espesor de la pintura. Entonces, mi primera sugerencia siempre es, define si tu problema es relacionado a la eficiencia o a la eficacia. Y es importante, la metodología Six Sigma debe ser parte de un todo, debe ser parte de un sistema. Y tienes que tener un cómo hacer un proyecto de DMAIC y tienes que tener un modelo en tu planta para saber cuándo usar qué herramienta. Porque hay más herramientas, de hecho no todo es esta parte del DMAIC, como lo platicábamos. Una de las opciones que podemos tener es, cuando yo tenga problemas en el OE, puedo utilizar un proyecto relacionado a Lean Manufacturing para poder solucionar un problema. De los datos del Scrap, a través de un Pareto de primer y de segundo nivel, puedo realizar un proyecto de Six Sigma. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de tu problema es lo que vas a utilizar. Y te recuerdo también que los proyectos de DMAIC pueden ser de 3 tipos de distribuciones. Hay más, pero en este caso voy a tratar nada más de 3 tipos de distribuciones. Una distribución normal. ¿Cuál es una distribución normal? Cuando yo estoy midiendo algo. Por ejemplo, otra vez, regreso con el espesor de la pintura o el espesor de la pared o la profundidad de un barrenado. Esa es la distribución normal. Se caracteriza por ser simétrica y tener 3 divisiones estándar de cada lado. La segunda distribución es la binomial, cuando yo tengo 2 opciones de resultados. Eso es cuando yo tengo datos de pasa y no pasa. Y la tercera es la de Poisson. En la de Poisson estamos contando los defectos por unidad. Entonces, ¿yo puedo tener un proyecto de DMAIC con cualquiera de las 3? Sí. Otro punto importante, no mezcles y en un solo proyecto no quieras, voy a elevar la eficacia de mi línea y al mismo tiempo voy a optimizar el espesor de la pintura y al mismo tiempo voy a mejorar la concentricidad en los barrenados. O sea, no es así. Es un spec por proyecto de DMAIC. Si tienes un problema de eficiencia, tendrás que usar otro tipo de herramientas relacionadas al Lean Manufacturing. Eso es lo primero. Y cómo se ve un poquito por aquí la parte de DMAIC. ¿Qué significa DMAIC? Bueno, es el acrónimo de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y vamos a dar un breve repaso sobre qué es cada una de las etapas del DMAIC.
Es importante hacer la aclaración que esto es un webinar, entonces no podemos ver tan a detalle cada herramienta y vamos a estar platicando cerca de 15 o 20 minutos, ¿ok? Pero es importante hacer esa aclaración. Oye, es que no vimos diseño de experimentos. Híjole, pues es que no voy a alcanzar el tiempo. Oye, es que no hiciste un proyecto completo. Híjole, pues no me va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a avanzar y te voy a explicar con un ejemplo cómo se ve un proyecto de DMAIC. En esta parte, estamos haciendo un ejemplo de una empresa que se llama Telas Monterrey, que tienen problemas y en cuanto a calidad. Y lo primero que dicen ellos, ¿sabes qué? Pues tengo primero que saber cuál es el defecto que más se presentan. En la etapa de definir, yo puedo hacer un Pareto de primer y de segundo nivel. Y con el Pareto de segundo y primer nivel, yo puedo saber que el principal error está en el modelo Morgedal con el tema de la longitud. Entonces, yo armo un equipo de proyecto como parte de la etapa de definir. También puedo caminar el proceso. Es muy importante que cuando nosotros hacemos un proyecto de DMAIC, nosotros estamos tratando de ir cribando la solución. O sea, puede ser que yo en la etapa de definir resuelva el problema, puede ser. Entonces, una de las opciones que hay aquí es hacer un diagrama tipo. Otra de las opciones que yo siempre les digo que complementen es caminata del proceso, lo que le llaman muchos el Gemba, de ir a piso a ver qué está pasando, hacer el diagrama de flujo y hacer el diagrama de carriles. Esto lo tienes que hacer con tu equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo forzosamente tiene que tener gente de producción, gente de mantenimiento, gente de calidad, gente de ingeniería, gente de materiales, gente de piso que conoce el proceso. ¿Ok? Primera etapa de definir, también tengo que tener el enunciado del problema. Necesitamos ser bien claros con dónde se presenta el problema, qué tipo de problema es y cómo lo sabemos. Al final del día vamos a tener el enunciado del problema. Esto nos va a llevar después a ver los beneficios económicos, es decir, cuánto es lo que estamos tirando y qué esperamos hacer. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuál puede ser la meta de mi proyecto de Six Sigma? La respuesta correcta es depende. Depende del contexto de la organización, depende de cuánto tiempo te vas a llevar. Y también depende de cuáles son los pronósticos que tienes en relación a este problema. ¿Ok? El decir, no, tiene que ser al menos un 50%, no es del todo correcto. Hay literatura que nos dice, ¿sabes qué? Del mes donde antes de que se presentara el problema, tendrías que todavía mejorar ese mes. Hay literatura que dice, ¿sabes qué? Reduce un 80% para que valga la pena el proyecto. Dependiendo del contexto de la organización, sería el objetivo de tu proyecto de Six Sigma. Termino la etapa de definir y ya tengo un equipo, ya tengo la meta, ya tengo el proyecto, ya tengo bien identificado cuál es el problema. La etapa de medir, lo que yo busco es asegurar la calidad de mis datos y evitar que el problema sea debido a un tema de la medición. En este ejemplo, tendríamos que tener, por ejemplo, un gauge RIR de variables para validar efectivamente si mis datos son confiables y si puedo creer en lo que me dice la gente. La gente que está midiendo realmente sabe medir. La gente que está midiendo realmente está tomando decisiones en base a los datos correctos. Estas 6 gráficas nos lo dicen, pero este no es el resultado del gauge RIR. El resultado del gauge RIR para que se apruebe tiene que tener más de 5 categorías y una variación total menor a 10 si no se considera condicionada. Y al hacer un gauge RIR de variables, yo nada más estoy evaluando precisión. Para evaluar mi sistema de medición, tengo que evaluar también exactitud. Y para evaluar exactitud, yo lo que hago es hacer un estudio de linealidad y sesgo. Y aquí en el valor P, defino si efectivamente hay un problema de sesgo. Y aquí también defino en la pendiente, a través del valor P, si hay un problema de linealidad. Si el valor P es menor a 0.05, quiere decir que tengo un problema de sesgo. Si el valor P en la pendiente es menor a 0.05, quiere decir que tengo un problema de linealidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no nada más tengo que hacer esto, porque ya que tengo yo evaluado el sistema de medición, significa que la gente que mide sabe medir. Después tengo que hacer una prueba de normalidad. En este ejemplo, porque estoy hablando de datos normales, estoy hablando de una medición. Si no estuviera hablando de una medición, no necesito prueba de normalidad. Por ejemplo, si fuera un proyecto que tiene que ver con el defecto de manchas en una pieza pintada, yo no haría prueba de normalidad porque estoy hablando de algo binomial. Muy bien. O puede ser de Poisson si estoy contando la cantidad de manchas. Entonces, ya que tengo la prueba de normalidad,
que significa a través del valor P, el valor P es mayor a 0.05, mis datos son normales, es decir, puedo después transformarlo a través de la distribución normal estándar y con esto definir que sí puedo continuar con el proyecto. Lo siguiente es preguntarnos, primero, ¿mi proceso es estable? Y eso lo veo a través de las gráficas de control. Las gráficas de control me sirven para ver la estabilidad del proceso. En las gráficas de control jamás va los límites de especificación. Los límites de especificación los utilizo cuando voy a ver capacidad de proceso. Y se hace a través de subgrupos racionales. Y los subgrupos racionales no se calculan. Los subgrupos racionales es una foto de un proceso en un momento dado. Y si tienes algunas dudas en relación a los subgrupos racionales y gráficas de control o demás, bueno, mi sugerencia es que puedes consultar, por ejemplo, el manual de control estadístico de la IAG, que en su última versión, en el apéndice F, párrafo 4, me dice algo bastante interesante. Para análisis de capacidad, me dice, ¿sabes qué? Un número suficiente de partes debe ser evaluado a fin de capturar la variación que es inherente en el proceso. Se recomienda al menos 125 valores individuales, recolectando tamaños de subgrupo de 5. Un subgrupo racional tiene tamaño de muestra y tiene frecuencia. Y aquí nos dice, puede ser más apropiado otro tamaño de subgrupos, pero el tamaño total debiera ser al menos de 125. Y esto es cuando yo quiero sacar cálculos de índice de habilidad. Ya sea CP, CPK, PP, PPK, o si quieres hablar en términos de nivel sigma, pues primero tienes que tener tu proceso estable. Y tengo nivel sigma a corto plazo y nivel sigma a largo plazo. El nivel sigma y el CP, CPK, PP y PPK son formas diferentes de decir lo mismo, la capacidad de un proceso. Pero primero tengo que tener mi gráfica de control estable. Ya que tengo esto, ahora sí, puedo ver la capacidad de mi proceso y yo puedo tener 4 diferentes estados de mi proceso. Que esté centrado y capaz es la primera. Y te recuerdo que el centrado yo lo conozco cuando yo veo literal las 6 desviaciones estándar para conocer el ancho de mi proceso contra mi tolerancia. Y la tolerancia es la diferencia entre el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Entonces, yo cuando hago eso, obtengo lo que le llamamos la capacidad. Y la capacidad es si cabe o no cabe mi proceso en las especificaciones. El ancho de mi proceso, perdón, abajo, contra el ancho de mis especificaciones. Estas me las da mi cliente, la voz del cliente. Esta es la voz del proceso. Y la voz del proceso, como decíamos, tiene variabilidad, desviación estándar, tiene centro, promedio y tiene estabilidad a través de las gráficas de control. Y tenemos 4 escenarios cuando evaluamos capacidad. Puedo tener centrado y capaz, centrado y no capaz. No centrado y capaz, y no centrado y no capaz. Puedo tener 4 escenarios diferentes. Cuando tú llegas a la etapa de medir, tú tienes que saber en qué escenario está tu proceso. Si no sabes esto, no puedes avanzar a la siguiente. Ahora, tenemos que definir acciones para irnos a la etapa de analizar. Y en analizar hay 3 formas de hacer análisis. Puedo hacer análisis cualitativo, que no lo sugiero, porque a final de cuentas es un análisis subjetivo, porque la etapa de analizar el objetivo es saber cuáles son las X que realmente afectan a mi producto. Entonces puede ser que tú hagas un análisis cualitativo, que tú te juntes, hagas una lluvia de ideas y defines, ¿sabes qué? Y voy a regresar otra vez al mismo ejemplo para hablar de lo mismo. En el problema con el espesor de pintura, que no estoy dando el espesor que me pide mi cliente, bueno, el análisis cualitativo me dice que los principales factores que me afectan a mi salida, es decir, mi Y es el espesor de cliente, las principales X es la presión, es la distancia y el ángulo de aplicación. Y también la viscosidad de la pintura. Esas son las 4 X que me afectan a mi Y. Ok, si yo lo saco aquí a través del análisis cualitativo, es que yo estoy poniendo lo que yo creo que es. Lo que me dice Gaby, lo que me dice Elizabeth, lo que me dice Luis, lo que me dice Marco, y estoy creyendo en ellos. No significa que sea cierto. ¿Ok? Ahora, eso es uno de los análisis. El otro análisis que yo puedo hacer es a través del análisis gráfico, donde puedo hacer ya sea un diagrama de correlación, ya sea un box plot, ya sea un análisis de regresión. Bueno, regresión es un poquito más de mejorar, discúlpame. Pero sí puedo hacer una gráfica de dispersión o puedo hacer incluso análisis multivariate para ver y encontrar cuáles son las X. O bien usar la estadística inferencial
y utilizar pruebas de hipótesis. Que para variables puede ser que yo haga una prueba de one sample t, que es donde comparo una muestra contra un objetivo, two sample t, que es cuando comparo una muestra con otra muestra, o una nova de una sola vía, que es cuando comparo más de 3 muestras. Entonces, es muy importante que la etapa de analizar yo no la puedo terminar sin antes tener cuáles son los factores significativos, cuáles son las X que realmente afectan a mi Y. Ese es un ejemplo. Ya que tengo yo los factores, ahora sí, me voy a la parte de mejorar. Y aquí normalmente hacemos la parte de diseño de experimentos, pero también podemos hacer análisis de regresión. En la parte de mejorar es muy importante, al igual que en pruebas de hipótesis, definir la potencia y el tamaño de muestra. Porque muchas veces nos olvida y tenemos que saber cuál es la potencia y cuál es el tamaño de muestra, ya sea de mis pruebas de hipótesis o mis diseños de experimentos. Y te recuerdo que la potencia es la probabilidad de que se rechace correctamente la hipótesis nula. Y tiene que ser de al menos el 90% cuando haces prueba de hipótesis o cuando haces diseños de experimentos. ¿Okay? Importante también hacer la aclaración, y ya que andamos por este lado, que esto parte de la metodología de Mike, la vamos a ver mucho más a detalle en la certificación de Green Belt. Vamos a empezar este próximo 18 de febrero. De hecho, son por acá varias sesiones, son 8 sesiones. Vamos a estar trabajando sábado y domingo de 8:30 a 1:30 y vamos a ver toda la metodología de Mike completa. Lo que te estoy explicando, ahí sí vas a hacer ejercicios con Unitab, vamos a poder resolver problemas, vamos a ir viendo cada uno de los pasos de la metodología de Mike a detalle y vas a estar haciendo tus ejercicios. Por otro lado, también es importante hacer la aclaración que esta certificación tiene validez internacional ante el Council for Six Sigma, con sede en Estados Unidos, y también tiene garantía de satisfacción. Incluso por acá, esta certificación, te damos un certificado en electrónico que se puede ligar directamente a la blockchain e integrar a tu perfil de LinkedIn para ver. Muy bien. Entonces, regresando ahora sí a lo que estamos platicando, en la parte de diseño de experimentos, nosotros vemos cuáles son las mejores combinaciones. O sea, nosotros vemos tal cual la mejor combinación para poder saber cuál va a ser el setting que tiene que tener mi proyecto, que tiene que tener mi proceso. Después tengo que definir cuáles van a ser los cambios al sistema operativo y nos vamos a la etapa de controlar. En la etapa de controlar es bien importante tener gráficas del antes y después con el nivel sigma, también validar los beneficios económicos y utilizar el plan de control. Porque en el plan de control es donde yo voy a poder poner cuáles son los controles que se quedaron. Errores típicos en un proyecto de Six Sigma. Pensar que se tarda mucho. Pues es muy común que alguien en un proyecto de la metodología de Mike diga, no, es que un proyecto de Mike se tarda 6 meses, 8 meses. A ver, amigo, no hay que confundir un proyecto con trabajo operativo. Un proyecto es un esfuerzo temporal que produce un resultado único. El trabajo operativo es un esfuerzo continuo que produce el mismo resultado. Un proyecto de Mike en algún momento se va a volver trabajo operativo. Entonces, nuestra responsabilidad como Green Belts es conocer la metodología de Mike, saber cómo llevarla a cabo y usar la estadística a nuestro favor para poder tomar decisiones en los procesos industriales. Para esto, el software de Minitab nos ayuda muchísimo. Y la idea de esto es que tú aprendas cómo cada uno de los pasos del DMAIC nos llevan a tener una solución integral. Por eso es tan importante la estandarización y el plan de control al final. Porque muchas veces dicen, entonces, pues ya terminamos el proyecto, ya tenemos la gráfica del después, ya lo cerramos, ahí nos vemos. Y aquí están los dos errores. Primero, en tu equipo de trabajo tienes que definir quién es el líder, quién es el facilitador, ¿ok? Y quién es el patrocinador. El líder tiene que ser el dueño del proceso. Tú como Green Belt eres un facilitador y el patrocinador tendría que ser el responsable del área, coordinador o gerente que nos da los recursos. Un proyecto de Mike tiene que tener una calendarización. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Los jueves y los viernes nos vemos aquí de 2 a 6. Vamos a trabajar exclusivamente con el proyecto. Y un proyecto de Mike no puede demorar 1 año, 6 meses. Lo que tú buscas es ir cribando la solución para poder llegar al resultado lo antes posible. Mientras más rápido, mejor. Al final del día, sí, va a haber cambios en el plan de control. Si tú un proyecto de Mike no lo terminas y se cumplen cambios en el plan de control, está mal. Va a haber nuevos estándares, va a haber nuevas gráficas y va a haber nuevos métodos de seguimiento. Si un proyecto de Mike no cierra con esas 4 cosas, está mal cerrado. Muy bien, amigos. Pues bueno, esto fue un poquito acerca de lo de proyectos de Mike.
Primero que nada, les quiero dar las gracias a todos ustedes y también me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de lo que estuvimos platicando para poder abrirles tantito el micro. Si me ayudan, por favor, levantando su manita para poderles ceder el micro. Bueno, Luis, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Estuvo interesante la conferencia. ¿Qué costo tiene la certificación y si tiene valor curricular también e internacional, correcto? Así es, tiene valor curricular, tiene validez internacional del Council for Six Sigma. El precio es de 8,000 pesos y puedes entrar a nuestra página de www.solmasoluciones.com para comprarla directamente. Las sesiones se ven online en vivo. A diferencia de aquí, vas a estar haciendo los ejercicios en directo con nosotros y vamos a poder estar resolviendo tus dudas. Y hay varias formas de conseguir la certificación. Una es que realices un proyecto para lo cual yo te daría mentoría. Otra es que pases 2 evaluaciones, cuando termine la etapa de analizar y una de todo completo. Y aparte que entregues 5 asignaturas diferentes, donde demuestras el uso de las herramientas. Si consigues eso, tendrías tu certificación. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda adicional que quieran que les contestemos? Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Si quieren levantar su manita, por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a checar aquí en los grupos por acá de WhatsApp. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues sí, ya fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la gentileza de su atención. Les recuerdo que vamos a tener otra sesión de Excel por acá, si no mal recuerdo, el jueves. Entonces, para que no se despeguen de nuestros grupos de WhatsApp. Y si tú ves este video después te recuerdo que si quieres inscribirte a la certificación y mencionas que lo viste en este video, yo te voy a dar un cupón para que tengas un precio especial. Bueno, pues gracias por habernos acompañado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Gracias, César. Hasta Gracias. luego. Excelente. Gracias por acompañarnos, muchachos. Que tengan muy buena tarde. Adiós. Saludos, gracias. Saludos.